Te meto un hijo de... En estas imágenes se observa el momento exacto en el que dos sujetos con armas en mano y quienes se movilizan en este vehículo atemorizan a un ciudadano que transita por el centro histórico de Quito. El hecho habría ocurrido en horas de la madrugada y según la policía, un nuevo acontecimiento habría permitido dar con los presuntos responsables. A partir del 26 de abril, El Salvador aplicará cadena perpetua a adolescentes de entre 12 y 18 años por delitos graves. Esto tras una reforma legislativa impulsada por el gobierno de Nayib Bukele que endurece el sistema penal juvenil y elimina criterios discrecionales. La medida forma parte de la política de mano dura contra pandillas que el gobierno mantiene desde 2022 bajo el régimen de excepción y busca combatir delitos como homicidios, violación y terrorismo. Sus antecedentes están en la página de consultas del Consejo de la Judicatura desde el 2015. Donde observamos el delito de robo, en el 2021 tenencia y porte de armas, en el 2022 por secuestro, en el 2023 por asesinato y en el 2024 otra vez por tenencia y porte de armas y en ese mismo año por asesinato. Hoy Ecuador ni contra corrupción va a hacer una pregunta a todos los ecuatorianos, sin importar su partido político, su religión o sus creencias, pero especialmente al presidente Daniel Noboa, a los 151 asambleístas y a todas las autoridades que trabajan en el Estado ecuatoriano. ¿Ustedes siguen creyendo que las leyes actuales en contra de la delincuencia deben seguir igual o deben ser reformadas? Ecuador ni contra corrupción cree que las leyes actuales del Código Penal para combatir la delincuencia deben ser reformadas. Eso es lo que quiere y eso es lo que pide la mayoría de los ecuatorianos, que somos el 70% que somos afectados cada día por la delincuencia en las calles del Ecuador. Ojo, Ecuador ni contra corrupción no habla de todos los ecuatorianos, porque los familiares de estos sujetos que cometen delitos en las calles del Ecuador, ellos no quieren que se cambie ninguna ley actual, porque ellos saben que esas leyes lo protegen a ellos y a sus familiares. Los familiares de estos chicos que están cometiendo delitos, ellos no quieren que se cambien las leyes. Y ciertos abogados, jueces, fiscales, juristas, policías, no quieren que se cambien las leyes. Esta es la razón que la mayoría de estos mañosos que cometen delitos y sus familiares defienden a Rafael Correa. Ellos votan por Rafael Correa, ellos creen que Rafael Correa debe volver al poder. Ellos publican un montón de tonteras a favor de Rafael Correa. Chequeen, revisen los perfiles. Por ejemplo, entran en el perfil de este alias Frenillo. La policía de Ecuador debe entrar a las cuentas de estos sujetos que cometen delitos en las calles de Ecuador. Y allí podrán encontrarle bien fácil, hacerle una cacería a todos estos delincuentes que cometen delitos en las calles de Ecuador. Como por ejemplo, entran al perfil de este alias Frenillo y allí van a encontrar un montón de comentarios absurdos, un montón de comentarios sin sentido, un montón de comentarios entre mañosos que cometen delitos. Como por ejemplo, ustedes pueden entender qué es lo que dice estos comentarios. O sea, estos que están comentando estas burradas y media, estos son mañosos, estos son los que cometen delitos en las calles de Ecuador. Y si la policía agarra a cada uno de estos, investiga a cada uno de estos, estoy 100% que estos son delincuentes que cometen delitos en las calles de Ecuador. Estos son parte, miren estos perfiles. ¿Cómo puede entrar la policía? Verifica las cuentas de cada uno de estos y después rastrea en dónde están las ubicaciones. Y ahí pueden llegar bien fácil a la casa de estos. Y estoy 100% que la mayoría de estos están armados. La mayoría de estos que están comentando burradas y medias son mañosos y deben estar en la cárcel. Deben estar en la cárcel o deben estar en la tumba. Este es el mensaje bien claro de Ecuador Unido contra la Corrupción. Estos mañosos, tarde que temprano, así van a terminar. Así como terminó este alias Frenillo, así como están estos en la cárcel del Encuentro, como el Fito en Estados Unidos, entre otros mañosos. Pero hay que hacerle una barrida a todos estos mañosos. Y a estos hay que encerrarle y dejarle que se pudran en el bote, en el tambo. Estos son una peste en la sociedad.
y esta peste se debe retirar de las calles de Ecuador. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día con esas leyes del correato? El 80% de estos mañosos que cometen delito en las calles de Ecuador quedan libres, ya sea en 24 horas, en una semana, en un mes, en un año, en 2 años, en 5 años. La mayoría de estos se burlan de la justicia ecuatoriana. Y solo un 15-20% de estos sujetos son encarcelados por más de 10 años. Pero como le acabo de decir, solo son un 15 o un 20% de esos sujetos que siguen el bote, porque muchos de esos no tienen dinero para defenderse. Por eso siguen en el bote. Pero las leyes actuales de Ecuador son como un cernidor. Ya saben cómo es un cernidor. Cuando usted pone la harina arriba en el cernidor y mueve, cae todo abajo. Ese es el perfecto ejemplo de la justicia ecuatoriana. El 80% de los mañosos salen libres y solo un 15-20% queda en el bote. Y esa mayoría también. Yo no creo que haya un ecuatoriano en la cárcel que lleve 40 años en la cárcel. Yo no lo creo. Esta pregunta es para los ecuatorianos. ¿Ustedes creen que hay un sujeto en Ecuador que esté cumpliendo ya 40 años en la cárcel? No lo creo. Esta justicia podrida se debe cambiar. No puede seguir como un colador, como un cernidor la justicia de Ecuador. ¿Qué es lo que pasa ahora? Alias Frenillo comete delito. Ya sea cualquier delito. Ustedes saben que muchos delitos ni se pueden nombrar aquí en las redes sociales. Callan gente, secuestran gente, hacen un montón de barbaridades. Ellos cometen delitos el día de hoy. A la tarde le agarra la policía, con suerte le agarra la policía. Y si es un policía corrupto, el delincuente le da dinero al policía y ya queda libre. Pero si no es un policía corrupto, el policía le lleva a la cárcel. ¿Qué es lo que pasa en la cárcel con el 80% de los que cometen delitos? El fiscal a veces es parte y cómplice. A veces se olvida de poner los cargos. Eso ha pasado un montón de veces que han salido a decir los fiscales. No, es que la policía no me dijo. Es que la policía no me entregó las pruebas. Es que la policía esto, es que la policía el otro. Entonces, el fiscal no pone suficientes pruebas ante el juez. O si es que el fiscal pone todas las pruebas ante el juez, acá el juez se hace el chuncho, se hace el mosqui muerto, porque agarra dinero, porque es un corrupto, porque es un mañoso, porque es cómplice, porque es pagado, porque es parte de estos que cometen delitos en las calles de Ecuador. Entonces el juez le deja libre. Como le vuelvo a repetir, el juez dice, no hay suficientes pruebas, quedas libre. No hay suficientes pruebas, te vamos a dar una semana de cárcel. No hay suficientes pruebas, te vamos a dar 1 año de cárcel. No hay suficientes pruebas, en 2 años quedas libre. Entonces, este problema debe ser resuelto solo con leyes fuertes, donde que exista un código penal y que diga, y si usted se roba un pollo, usted va a la cárcel. Y si usted roba un teléfono, y si usted tiene un arma de fuego, usted va a la cárcel 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, 200 años, 500 años. Eso es lo que se debe cambiar. Ese es el problema. El colador de la justicia, el cernidor de la justicia, el sedazo de la justicia. Esto se debe cambiar. La delincuencia no puede pasar por un cernidor. La delincuencia debe ser con mano dura, con leyes duras. Esta pregunta es para los 151 asambleístas que no mueven un dedo para reformar las leyes. ¿Ustedes creen que es justo que estos policías pongan en riesgo su vida y la de sus familias persiguiendo a estos mañosos que cometen delitos? Miren estos. Estos sujetos probablemente acabaron de cometer un delito, ya sea robo, secuestro, callar gente, lo que hayan hecho. Tienen el valor suficiente para cometer el delito, pero después escapan. O sea, si usted tiene la fuerza para cometer un delito, ¿por qué escapa?
con el mismo valor que cometió el delito, con ese mismo valor debe enfrentar a la justicia. Pero no, estos sujetos miren cómo hacen, miren. Tratan de huir y ponen en riesgo la vida de un montón de ciudadanos en las calles de Ecuador. ¿Por qué? Porque supuestamente están escapando de las autoridades. Pero gracias al esfuerzo, al sacrificio de policías como estos, los mañosos fueron atrapados. Fueron atrapados, pero eso no se merece que estos mañosos vayan una semana, un mes, a la cárcel, un año. Estos deben quedarse en la cárcel de por vida. O sea, han puesto en riesgo la vida de los policías, de los ciudadanos comunes y corrientes que están en las calles. Estos mañosos, por escapar, ponen en riesgo a un montón de ciudadanos en las calles del país. Estos sujetos deben estar en el bote y nunca deben salir del bote, para que aprendan, para que se den en cuenta, para que se arrepientan y para que sus amigos, sus panas, sus socios entiendan el verdadero mensaje, que si cometes un delito te vas a podrir en el tambo. Ese debe ser el mensaje bien claro del presidente de la República, de los asambleístas, de todas las autoridades del Ecuador. Pero lamentablemente en Ecuador no existen esas autoridades, no existen esos asambleístas que saquen la cara por los ciudadanos comunes y corrientes. A mí me gustaría ver a los 151 asambleístas sin guardaespaldas caminar a las 8, a las 10, a las 11 de la noche en los suburbios de Guayaquil, en las calles, como dicen allá en Ecuador, en las guachas, en las calles donde no hay tráfico, donde está la delincuencia organizada, a ver si pueden caminar, a ver si no le asaltan, a ver si no le pasa nada a estos 151 asambleístas, a los 9 jueces de la Corte Constitucional, a ciertos fiscales, a ciertos jueces, que caminen ahí solitos a ver si se enfrentan con la realidad y para que entiendan el mensaje, para que entiendan la cruda realidad que vive la mayoría de los ecuatorianos. Porque Ecuador Unión contra Corrupción no cree que es justo que los ecuatorianos tengamos que pagar impuestos a los policías para que atrapen a estos mañosos. Pagamos a los policías para que atrapen a estos mañosos. Pagamos a la justicia para que ellos dejen libres a estos mañosos. Y mañana, la otra semana, otra vez estén libres en las calles cometiendo delitos. Y otra vez los policías tengan que agarrar como 10 veces, como 50 veces al mismo delincuente. Entonces, ¿qué? ¿Esto es un chiste? ¿Este es un juego? ¿Este es un... O sea, ¿qué es esto? Este es, como dice mucha gente, esta es una payasada que las autoridades de Ecuador no entienden. O sea, ¿cómo los ciudadanos comunes y corrientes que nos cobran más impuestos cada día, nos cobran impuestos por todos lados? Encima de eso, estos sujetos que cometen delitos en las calles de Ecuador, vacunas. $10, $50, $100, $1,000, $5,000, $10,000 de vacunas. O sea, ¿en qué sociedad vivimos? No hay policías, no hay jueces, no hay asambleístas, no hay presidente de la República en Ecuador. ¿O qué es el mensaje que mandan estas autoridades a los ciudadanos? ¿A poco tenemos que conformarnos así? ¿O cuál es el mensaje del presidente de la República y de los 151 asambleístas? Porque recuerden una vez más, los 151 asambleístas, ellos están para reformar las leyes. Ellos están para reformar las leyes, porque no va a venir el gobierno de la China, los asambleístas de la Luna, de Marte ni de Júpiter a reformar las leyes en Ecuador. Son estos 151 vagos, estos 151 asambleístas chuecos, estos 151 asambleístas corruptos, tembleques, cómplices de los mañosos que tienen que reformar las leyes. Le pregunto a los ecuatorianos, a todos los ecuatorianos, ¿cómo creen que es las leyes de los países desarrollados? Hablo de Japón, de Singapur, de Suiza, de Estados Unidos, de Singapur, entre otros países. ¿Cómo creen que es las leyes ahí? ¿Ustedes creen que esos códigos penales son como los de Ecuador? ¿Como las leyes del Correato? Esa pregunta le dejo para cada uno de estos seguidores y de las personas que están mirando este video. Que compartan este video, compartan este mensaje.
Solo compartiendo el mensaje llegará a las personas indicadas. Cuando el mensaje llegue a los 151 asambleístas, al presidente Daniel Noboa, a los policías, a los jueces, a los fiscales, ellos van a entender que hay un ecuatoriano que no está conforme con su trabajo. Porque esto es bien claro, ecuatorianos. Cuando ustedes van a trabajar en una fábrica, cuando ustedes van a trabajar en cualquier trabajo, cuando ustedes no hacen su trabajo, a ustedes le pagan. Cuando ustedes no pueden resolver la situación en su trabajo, a ustedes le pagan. No le pagan, simplemente no le pagan porque no están haciendo su trabajo. Entonces así debe ser con estos que trabajan en el Estado ecuatoriano. Cuando un juez no hace su trabajo, debe ser despedido y debe ser encarcelado si las cosas se están haciendo mal. Especialmente los políticos. Hablo de los politiqueros que están en el gobierno, que están en asamblea. La mayoría de estos que están en asamblea, de los 151, tal vez unos 10 sujetos quieran cambiar la ley. Pero la mayoría de estos 151 asambleístas, ellos son cómplices y parte de estas leyes absurdas, de estas leyes sin pies ni cabeza, de estas leyes chuecas, de estas leyes torcidas, de estas leyes que benefician a estos sujetos que andan cometiendo delitos en las calles del Ecuador. Por eso la delincuencia no ha bajado y no va a bajar. Esto lo ha dicho Ecuador Unido contra la Corrupción desde el primer día que comenzamos en las redes sociales. Desde el 2017 hemos dicho una tras otra vez. Mientras en Ecuador no llegue un verdadero líder como Nayib Bukele de El Salvador, como Abraham Lincoln de Estados Unidos, como Lee Kuan Yew de Singapur, en Ecuador no va a bajar la delincuencia y seguirá peor. Recuerden que estos que nos gobiernan ahora, estos que nos han gobernado antes, ellos son parte y cómplice de los delincuentes. Por eso no baja la delincuencia. Le pregunto a los políticos de Ecuador, a los políticos, porque la mayoría del pueblo ecuatoriano, ellos quieren que cambie las leyes y que le encierren a estos sujetos en la cárcel de por vida. Pero estos politiqueros, ellos no entienden, ellos no razonan, ellos no cambian las leyes porque simplemente ellos se benefician de estos grupos que andan cometiendo delitos en las calles del Ecuador. Pero esta es la pregunta bien clara para los políticos ecuatorianos. Compartan este mensaje que llegue a cada uno de los políticos que trabajan en la Asamblea Nacional del Ecuador, en el Estado ecuatoriano. ¿Qué pasa si a este sujeto le encerramos 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, 500 años, o como hacen en El Salvador, 1250 años en la cárcel, en el bote? ¿Qué pasa? Como por ejemplo mire, alias El Frenillo. Ha cometido un montón de delitos como que la burra entra a comer el trigo. En el 2015 fue aprehendido por robo. En el 2021 por porte de armas. En el 2022 por secuestro. En el 2023 por callar a una persona. Ya saben, quitar la vida a una persona. En el 2024 otra vez por armas. Y otra vez por callar la vida a una persona. Le pregunto a los 151 asambleístas, ¿por qué ustedes no pueden, no quieren, no les importa, no les da la gana de reformar las leyes? Simplemente porque ustedes son parte y cómplice de estos sujetos que cometen delitos en las calles de Ecuador. Eso está bien claro, está más claro que el agua. Y para que entiendan los asambleístas analfabetos de las leyes, vamos a poner un ejemplo bien claro. Pero no estamos hablando solo de un sujeto como alias Frenillo. Estamos hablando de unos 20,000 sujetos
que andan cometiendo delitos en las calles de Ecuador diario, en el 2025, en el 2026. Y esto viene pasando de muchos años atrás, pero especialmente estamos hablando desde el 2000, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 y 2026. Que estos sujetos entran a la cárcel un día, salen al siguiente día, salen a la siguiente semana, salen al siguiente mes, salen al siguiente año, y así hacen de lo que ellos quieren, porque saben que la ley está a favor de ellos, porque saben que pueden sobornar al juez, pueden sobornar al fiscal, pueden sobornar al policía, especialmente a los jueces, porque estos jueces son los que dejan libre a estos delincuentes. Y como para ellos no hay consecuencias, estos mañosos quedan libres. Pero aquí está el ejemplo bien claro. Si alias Frenillo, en el 2015, con unas leyes que fueran fuertes, así como piensa Ecuador Unido contra la Corrupción, le encerraran 20 años de cárcel por robo, por amenazas, por portar armas. Porque ustedes saben que la mayoría de estos sujetos que andan robando andan con una arma. Y este sujeto, alias Frenillo, en el 2015 ya robó, ya tenía un arma. Porque ¿cómo creen que ustedes roban estos delincuentes, estos mañosos? Con una arma. Entonces, si en el 2015 este sujeto ya andaba robando, o sea, no es que haya robado solo a una persona, es que cuando robó a una persona, cayó con la ley. Pero me imagino que este día robó un montón de personas antes de que cayera. Amenazó a unas cuantas personas y también a lo mejor ya cayó a unas cuantas personas y todavía era menor de edad. Entonces, si a este sujeto, alias Frenillo, en el 2015 le hubieran encerrado unos 20 años de cárcel, desde el 2015 hasta el 2025 son 10 años. Hasta el 2035 son 20 años. Apenas en el 2035 este sujeto saliera libre. Apenas en el 2035. O sea, estamos hablando que en el 2021 todavía estuviera en la cárcel cuando andaba con armas, robando, cometiendo delitos en el 2021. Porque es lo que dice la policía, que en el 2021 lo agarraron por porte de armas. En el 2022, con las leyes que piensa Ecuador Unido contra la Corrupción, este sujeto siguiera en la cárcel. Pero no, este sujeto con las leyes ecuatorianas, con las leyes del correísmo y con las leyes actuales de estos asambleístas y de este presidente que no quieren cambiar, alias Frenillo seguía libre en las calles del Ecuador. ¿Y qué es lo que salía a hacer? A secuestrar. ¿Ustedes creen que estos agarran a la gente, secuestran a la gente por diversión? No. Estos secuestran para vacunar a la gente y piden cantidades 50,000, 100,000, 500,000, $1,000,000. Y si no le dan el dinero, estos callan a la gente. Hemos visto un montón de gente en las redes sociales que han callado porque sus familiares no pueden dar esas cantidades de dinero. Y eso es lo que no está bien. ¿Cómo estos vacunadores, estos secuestradores, cómo pueden andar libre en las calles de Ecuador? Ecuatorianos, estos sujetos que andan secuestrando a la gente, que andan vacunando a la gente, deben ser encerrados desde los 20 años para adelante. Desde los 20 años de cárcel deben estar en el bote con 20, 50, 100 años, 200 años en el bote. Y así estos sujetos no volverán más a cometer delitos en las calles. Pero este es el verdadero ejemplo de alias Frenillo. Y como le vuelvo a repetir, no estamos hablando solo de un sujeto. Estamos hablando de 20,000 sujetos que andan cometiendo delitos en las calles de Ecuador. ¿Y qué es lo que hizo después en el 2023? Por callar a una persona. Pero como le vuelvo a decir, a este sujeto le agarraron cuando alguien denunció. Pero ¿saben cuánta gente hay que no ha denunciado?
¿Cuánta gente es callada en las calles de Ecuador y no ha denunciado porque simplemente ya están en otra vida? Entonces, este sujeto, alias Frenillo, en el 2023 seguía cometiendo delitos, callando gente. En el 2023. En el 2024, otra vez con porte de armas. ¿Para qué andan jalando las armas? ¿Para qué? Para cometer delitos, para callar gente. Y otra vez quedó libre. O sea, esta pregunta es una tras otra vez para los asambleístas. ¿En dónde está el problema? Y si ustedes dicen que el Código Penal actual, como he escuchado a ciertos abogados, ciertos juristas y a estos politiqueros, que no hay que reformar las leyes, que las leyes están bien, entonces la pregunta es bien clara. Y si las leyes están bien, ¿por qué un bendito juez deja libre a estos mañosos? ¿Por qué? ¿Porque el juez se llenó el bolsillo? ¿Porque el juez se hizo millonario? ¿Porque al juez le amenazaron? ¿O cuál es el problema? Y si a un juez es sobornado, y si un juez es vendido, y si un juez recibe sobornos de estos mañosos, le pregunto, ¿hay alguna ley donde sentencia a un juez con 20, con 50 años, con 100 años a un juez por mañoso, por pillo, por corrupto? Y si su respuesta es sí, entonces ¿cuántos jueces hay encerrados para 50 años en el bote por corrupto, por mañoso, por pillo? ¿Cuántos jueces? No, en Ecuador los jueces van sentenciados como estos que dieron beneficios a Jorge Glass por 2 años, por 3 años, y algunos de ellos ya están libres, porque saben que van 1 año a la cárcel, porque saben que van 2 años a la cárcel, y con los beneficios del Código Penal, a los 6 meses ya salen del bote. Y esto es lo que deben entender los ecuatorianos. Como este sujeto, alias Frenillo, ha cometido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que cuenta en el registro de la policía. Pero así, como este alias Frenillo, según mis fuentes de información, ha cometido como unos 1000 delitos. Desde el 2015 hasta el 2026, ha cometido como unos 1000 delitos. Claro que no han sido denunciados, como le digo, como le vuelvo a decir, porque mucha gente ya se ha ido de este mundo. ¿Y cómo va a denunciar? Entonces la pregunta es bien clara para todos los ecuatorianos. ¿Se debe reformar las leyes? ¿Se debe cambiar las leyes? ¿O todavía no les queda bien claro? Y ahora muchos van a decir, ¿pero qué vamos a hacer con tantos delincuentes en las cárceles del Ecuador? Le pregunto a todos sus sujetos, ¿a ustedes le importan estos mañosos? Y si a ustedes le importa, lleven a su casa. Y si a usted le importa, dele unos 10,000, 20,000, 100,000, medio millón, $1,000,000 de dólares, para que vaya ese dinero a las cárceles para que coman estos sujetos. O construye una mansión para estos sujetos. Y a usted le importa estos mañosos como alias Frenillo y su familia, porque la mayoría de estos sujetos tienen familia, tienen novias, tienen mozas, tienen mujeres, tienen papás, tienen mamás, que la mayoría de estos familiares son cómplices y parte de estos mañosos, porque sin complicidad estos mañosos estuvieran en la cárcel. No hablo de todos, pero estamos hablando que la mayoría, el 80-90% de estos mañosos que cometen delitos en las calles de Ecuador tienen cómplices que son su propia familia. Y esa familia también debe estar en la cárcel por cómplices, por encubrir a estos mañosos, a estos secuestradores, a estos que andan cometiendo delitos en las calles de Ecuador. Ellos también deben estar en la cárcel. Pero en Ecuador, como no hay ley, en Ecuador, como no hay un líder, en Ecuador, como no tenemos asambleístas, en Ecuador, como es un país del olvido, entonces nada de eso existe. Y ahora, muchos se quedarán preguntando, ¿qué hacemos con tantos mañosos en las cárceles? ¿Qué nos debe importar estos mañosos? Esto es lo que dice una tras otra vez Ecuador Unido contra la Corrupción. ¿Qué nos importa estos mañosos?
¿Qué nos importa? Estos deben estar en el bote como arenas en el río, uno sobre otro. ¿Y qué nos importará si hay 200,000, 300,000, 500,000 en el bote? Ahí deben estar como sardina, uno tras otro. Y si estos se van de este mundo en la cárcel porque no han podido comer al gusto de ellos, porque no hay comida, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa estos mañosos? ¿Qué nos importa estos mañosos? Entiendan, ecuatorianos, ¿qué nos importa? Si a alguien le importa, que le dé dinero, que le dé comida, que le dé, pero de su propio bolsillo, que no esté hablando para sacar dinero del pueblo para defender a estos mañosos. Estos mañosos deben estar, como ha dicho una tras otra vez Ecuador Unido contra la Corrupción, en la tumba, bajo tierra o en el bote. En el bote deben estar trabajando. Este es el mensaje bien claro de Ecuador Unido contra la Corrupción. Es bien claro, porque Daniel Noboa, si él se plantara como un verdadero líder, como se plantó Nayib Bukele en El Salvador, él fuera con el ejército allá en la asamblea y le agarrara al presidente de la asamblea, que es del mismo partido de él, y le dijera: ustedes tienen plazo de 6 meses para cambiar estas leyes. Ustedes tienen plazo de 3 meses para cambiar estas leyes. Y si la ley dice que no se puede cambiar, entonces volteamos esa ley de cabeza y vamos a reformar las leyes para dar seguridad a los ecuatorianos. Exactamente como hizo Nayib Bukele, como hizo Lee Kuan Yew en Singapur. Pero Daniel Noboa no piensa nada de eso. Él no piensa cambiar ninguna ley, así como han hecho estos verdaderos líderes, a las buenas o a las malas. Lo único que sale a decir Daniel Noboa, que es culpa del correísmo, que las leyes son del correísmo, lo cual es 100% verdad. Las leyes fueron hechas por correísmo, por Rafael Correa. La Constitución fue hecha por Rafael Correa. Ya sabemos, el 80% de los ecuatorianos, que la culpa es del correísmo. La peste de la delincuencia es del correísmo. Que la delincuencia dejó sembrando el correísmo. Ya sabemos que el correísmo es la peor peste que pudo llegar al Ecuador. Ya lo sabemos. Pero entonces, ¿ahora qué hacemos? Necesitamos una solución. Si alguien es la parte del problema, si algún partido es parte del problema, entonces necesitamos solucionar el problema. Para eso están los verdaderos líderes, para dar soluciones a los problemas. Pero en Ecuador lo que vemos, que cada día va peor la delincuencia en las calles de Ecuador. Y esto afecta de una forma o de otra forma a todo un país, a toda una nación, a todos los ciudadanos. Pero esto es lo que no entienden estos 151 asambleístas cabeza huecas. Estos vagos que nada más usan el dinero para andar de ciudad en ciudad, de país en país, haciendo nada. Solo derrochando el dinero de los ecuatorianos. Y hablo de todos los asambleístas. La mayoría de ellos, único que llegan a ser mantenidos por el pueblo. Lo único que llegan es a saquear el dinero del pueblo para ellos vivir, para ellos darse los lujos. Porque eso es lo que hacen la mayoría de estos asambleístas. Como la mayoría de los ecuatorianos sabemos, que son 151 asambleístas. En 151 asambleístas, cada uno de ellos gasta como $15,000 mensuales. Cada uno. Ahora sumemos 151 asambleístas por $15,000 mensuales. Estamos hablando más de 2 millones que gastan mensuales. Y al año están gastando más de $27 millones en puros sueldos de estos asambleístas vagos que no hacen nada para reformar las leyes para dar seguridad a los ecuatorianos. Cuando los ecuatorianos tengan seguridad, cuando Ecuador sea un país seguro, las cosas van a cambiar para todos los ciudadanos, de una forma o de otra forma. Pero esto es lo que no piensan los asambleístas. Le pregunto a los asambleístas, ¿a ustedes no les importa a los ciudadanos?
¿No les importa la gente de sus provincias, de sus cantones, de sus parroquias? ¿O qué lo que le pasa en su mente? ¿Por qué ustedes no quieren reformar las leyes? ¿Qué les importa a usted estos mañosos que cometen delitos en las calles de Ecuador? ¿O ustedes son parte y cómplice de estos mañosos? Esa es la pregunta para los 151 asambleístas, porque en las manos de ellos está de reformar las leyes. En las manos de ellos está de cambiar el país. ¿Qué es lo que deben hacer los 151 asambleístas, comenzando por el presidente de la Asamblea Nacional? Reformar las leyes. El presidente de la Asamblea debe reformar las leyes. Él debe hablar con todos los 151 asambleístas y explicarles las razones, los motivos por qué se deben reformar las leyes. Cuando ellos tengan un código penal reformado, pero con leyes de verdad, como ha dicho una tras otra vez Ecuador ni con la corrupción. Desde 10, 20 años, 30 años, 50 años, 100 años, 200 años, 500 años a la cárcel. Cuando él tenga ese documento listo, debe llevar allá al presidente de la República y él debe firmar esas leyes reformadas. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, debe mandar un mensaje a todos los ecuatorianos explicando con lujos y detalles cuáles son las razones, los motivos que él está cambiando esas leyes. Y debe mandar especialmente un mensaje a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales por qué están reformando las leyes. Y este mensaje debe ser bien claro para la Corte Constitucional. Y si ustedes tratan de cambiar, y si ustedes tratan de hacer de lo que ustedes quieren, pues iremos contra de ustedes. ¿Qué es lo que puede hacer Daniel Noboa? Y han hecho otros gobiernos. Lo hizo Rafael Correa. Lo mandó a todos los jueces de la Corte Constitucional a la casa. Lo hizo Lenín Moreno, lo mandó a todos los jueces a la casa. Entonces Daniel Noboa, ¿por qué no puede hacer eso? Daniel Noboa puede hacer. Pero como le he dicho, Daniel Noboa, yo no sé qué es lo que él piensa, yo no sé qué es lo que él cree, pero él, para hacer eso, tiene que tener los cojones bien puestos. Daniel Noboa, pero para que todos estos cambios usted pueda hacer, usted tiene que salir de desacuerdos firmados con las organizaciones internacionales de los derechos humanos y también con esa Corte Penal Internacional y entre otros organismos. Ustedes tienen que salir de esos tratados mamotrecos que son un estorbo para el bienestar de los países como de Ecuador. Porque le pregunto a los ecuatorianos, le pregunto a Daniel Noboa, le pregunto a los 151 asambleístas. ¿Ustedes creen que Estados Unidos tiene firmado esos tratados? ¿Ustedes creen que Singapur tiene firmado esos tratados? ¿Ustedes creen que Japón tiene firmado esos tratados? Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Por qué Ecuador tiene que estar sometido a todos esos tratados internacionales? Deben salir de esos acuerdos mamotrecos y aplicar la cadena perpetua y la pena capital en Ecuador. Esa es la solución. Vamos a preguntar a los ecuatorianos, ¿qué es lo que deben hacer los ciudadanos cuando se enfrentan a estos casos? Como en una publicación nosotros publicamos. Si nos juntamos entre todos del barrio, entre todos de una calle, y nos unimos entre todos y agarramos a los mañosos y mandamos tatuando en su frente que diga soy ladrón, y mandarle dando una madriza para que se acuerden de esa calle, para que se acuerden de ese barrio, para que se acuerden de esa ciudad y no vuelvan otra vez a cometer delitos. Pero ahora veamos exactamente qué es lo que está pasando en las calles de Ecuador. Veamos caso por caso. Por ejemplo, a estos sujetos, mire, a este vacunador que llega a cobrar su vacuna y al otro que está ahí esperando en la moto. Estos dos, para mí, que deben ser agarrados así como le agarraron, dale una madriza y mandale tatuando en su frente que diga que soy ladrón. Así la policía ya podría agarrar a estos sujetos en donde quiera que la encuentren, porque estos son un peligro para la sociedad.
Estos sujetos no deben estar en las calles de Ecuador. Veamos este otro caso donde llegan 2 carros con mañosos a asaltar a un señor que estaba en una camioneta en un garaje. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que el señor se da en cuenta y retrocede con su camioneta y a uno yo creo ya le quitó la vida. Y ahí está el mañoso, mire, como que nada pasó, no hay policía, no hay nadie que salga a ayudar, no hay nadie completamente, mire, ahí están, le está agarrando al mañoso, le quiere meter en el carro, el otro ya creo está soñado ahí, ya creo se fue al otro mundo. Y así están estos sujetos hoy en las calles de Ecuador. 2 camionetas a asaltar a otro señor que está en su casa. Veamos este otro caso, mire, este señor está como tipo restaurante, una cafetería, está comiendo, no sé qué está haciendo en esa mesa, y ahí llega el mañoso, mire, llega con un arma, como siempre, ellos amenazar a la gente a quitar sus pertenencias, pero en este caso ese señor esforzó y se puso a combatir con el mañoso, lo cual es riesgoso. Ahora miren este otro caso, mire, por eso digo que a estos sujetos no les importa su vida, mire, ¿cómo es posible que estos vayan a meterse enfrente de un carro? ¿Cómo? O sea, tienen que estar drogados, tienen que estar locos. ¿Cómo es posible que se vayan a meter enfrente de un carro? ¿Qué es lo que harían ustedes si eso pasara? Pero estos mañosos están haciendo eso ya sea para robar, para secuestrar o simplemente para cobrarle un seguro, para extorsionar. Entonces estas cosas deben cambiar en Ecuador. Esos sujetos deben estar en la cárcel. Estos son la peste para la sociedad en las calles de Ecuador. Ahora miremos este otro caso, mire. Este señor está caminando normal en las calles, pero llegan 2 sujetos en un carro y lo quieren secuestrar supuestamente. Hasta saca una arma ese sujeto. Y después pasa como que nada. Se va y como que nada pasó y que todo como que quedó en la normalidad. Y esto es lo que se debe combatir, ecuatorianos. Veamos este otro caso, mire, esto pasa diario en las calles de Ecuador, mire, esta señora está caminando normal. La pregunta es para los ecuatorianos, ¿es pecado ahora caminar normal en las calles de Ecuador con su teléfono, con su bolsa, lo que sea, a la hora que sea? ¿Es pecado? ¿Cuál es el problema ahora caminar en las calles de Ecuador? Que estos sujetos, estos mañosos, cualquier rato te pueden robar, cualquier rato te pueden callar, cualquier rato te pueden zampar un arma. Esto es lo que pasa en las calles de Ecuador diario. Y esto debe cambiar, ecuatorianos, políticos de Ecuador. Esto se debe cambiar. Estos mañosos deben quedar encerrados de por vida. Y las personas comunes y corrientes deben tener la libertad de caminar las 24 horas sin ningún peligro, así como camina la gente de Singapur, de Japón, de Estados Unidos, sin problemas que te vayan a robar, a asaltar. Veamos este otro caso, mire. Estos delincuentes querían robar a esta señora, pero ahí salió Firulais, el mejor amigo de los hombres. Y ustedes saben cómo son los Firulais. Ellos van con todo, a ellos no les importa con tal de defender a sus dueños. Gracias a Firulais esta señora no fue asaltada. Pero esto es lo que tiene que cambiar en las calles de Ecuador. Esto no puede seguir existiendo. Ahora veamos en el caso de los taxis, ¿qué es lo que pasa en Ecuador? Ustedes saben que hay un 5-10% de taxistas en Ecuador que usan su taxi para cometer delitos. Hay un 5-10% de los taxis en todo el país que usan el taxi para cometer delitos. ¿Qué es lo que hacen ellos? En ciertos casos, los taxistas son cómplices de los mañosos. Ellos usan el taxi para secuestrar a las víctimas. Ellos son parte y cómplice de las víctimas. O a veces es al revés. Que un mañoso agarra un taxi, lo lleva al señor del taxi y después lo secuestra, lo calla, o sea, en este caso le quita la vida. ¿Y después qué pasa? Nada. Simplemente nada. Y esto también se debe cambiar en Ecuador, porque un taxista debe ser una compañía segura donde que ellos no puedan secuestrar, no puedan extorsionar a los pasajeros, porque los pasajeros están usando un taxi para llegar a sus casas, para llegar a sus trabajos o a cualquier lugar, pero debe ser algo seguro. Ellos deben ser bien estrictas para estos sujetos
que usan su taxi para secuestrar, para extorsionar a los pasajeros. Debe ser bien estricta, debe ser bien dura esta ley. Y también debe ser bien dura la ley para los sujetos que secuestran a los dueños de los taxis. Montan en un taxi más allá y ya quieren extorsionar o extorsionan a los choferes del taxi. Esas leyes deben ser bien duras. Para esos sujetos debe haber, como le digo, 50 años de cárcel. Y si usted es un chofer que usa su taxi para secuestrar a la gente, a los pasajeros, usted debe ir 50 años a la cárcel. Sin importar qué es lo que he hecho más, qué es lo que he hecho antes. 50 años a la cárcel. Si usted es un pasajero que se monta en un taxi y más allá quiere secuestrar al chofer del taxi, amenaza al chofer del taxi, usted debe ir 50 años a la cárcel y punto. Digan lo que digan las autoridades, los organismos internacionales, los politiqueros o quien que sea, pataleen o no pataleen. Esa ley debe ser cambiada, debe ser reformada. En un año meteríamos a unos 200, 300, unos 400, unos 500 mil al bote. ¿Y qué nos importara? ¿Qué nos importa? Esta pregunta es para todos los asambleístas. ¿Qué esperan para reformar la ley para que todos los mañosos que están cometiendo delitos al instante salgan como estos? Miren, así. Así como hacen en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en cualquier otro país decente. Sacan a los mañosos al instante con su rostro al frente para que sepan quiénes son ellos. Pero en Ecuador no. En Ecuador hay que proteger al mañoso. Saben que cometieron delitos en fragante. Saben que cometieron delitos en su frente, en sus narices cometieron delito. Pero no, la ley dice que primero tiene que ir ante el juez. Ley para más absurda, ley para más tolonrada que dejó el Correato. Esa ley ya deben cambiar. Toda persona que está cometiendo delitos, al instante la policía, cualquier medio de comunicación debe publicar su cara en el frente para que sus amigos, sus familiares, sus vecinos, los ciudadanos en las calles tengan cuidado de esos sujetos, porque esos sujetos son la peste que está en las calles de Ecuador. Miremos este sujeto, mire, este sujeto de camiseta amarilla con una gorra blanca que llega como un zorro que está esperando a sus gallinas. Mire, llega, ya saben ellos las mañas para robar los carros, las motos o cualquier cosa. Estos ya saben las mañas. Pero como este sujeto ya debe estar en la cárcel, debe podrirse en la cárcel por robarse una moto de este tipo, por robarse un carro, debe ser la penalidad de 20, 30, 50 años en la cárcel. Roba un moto, va a 50 años a la cárcel. Roba un carro, va a 50 años a la cárcel. ¿Cuál fuera el problema en encerrar a este sujeto 20 años a la cárcel? Por mañoso, por vago, por ladrón, por vividor, por conchudo. Debe estar en el bote y no debe salir en el bote. Ahora miremos este caso, mire. Dos sujetos se bajan del carro y comienzan a cometer delitos. Ya sea robar teléfonos, cualquier cosa, cualquier objeto que encuentren los ciudadanos. Ellos se roban y se van como que nada. Jalado su cohete y se van. La policía debe investigar a estos sujetos. Tienen el color del carro, tienen las placas del carro, tienen a los dos sujetos con cara de ladrones, de delincuentes. Estos sujetos deben estar en el bote. Mire este otro, mire, ahí llega otra vez, mire. Mire, con una arma, mire. Llevan, o sea, ¿qué hacen estos delincuentes? Agarran un cuchillo, una pistola, cualquier arma que agarran y se van a cometer delitos. La pregunta es, ecuatorianos, ¿ustedes están de acuerdo que estos sujetos agarran un arma y te vayan a asaltar? ¿O ustedes están de acuerdo que estos sujetos se pudran en la cárcel con 20, con 50, con 100, con 200, con 500 años en la cárcel? Esa es la pregunta para todos los ecuatorianos. Y si usted cree que estos sujetos deben podrirse en el bote, en el tambo, comparte este video. Comparte el video hasta que llegue a los políticos para que reformen las leyes. Porque estos sujetos, como le vuelvo a decir, estos son la peste en la sociedad. Estos no pueden andar sueltos en las calles de Ecuador. Y tienen que alguien ponerle en el puesto, a las buenas o a las malas. Estos sujetos deben estar. Veamos este otro caso, mire, está pasando en muchas ciudades en el Ecuador, donde mañosos van y entran a las casas de los ciudadanos a robar. O sea, estos sujetos deben estar encerrados, como le acabo de decir,
A estos mañosos deben encerrarle 20 años, de 20 para arriba, 20, 30, 50, 100 años a estos mañosos. Por entrar a robar en viviendas donde que nada ellos dejaron, donde que ellos nada lo dejaron. Estos sujetos, sin importar si es mujer, es embarazada, es viejito, es niño, o es joven, es adulto, ¿qué nos importa? Al menos que sea un niño menor de 12 años, menor de 10 años. Ahí van presos los padres. Y si hay un niño de 12 años que está robando, los padres deben ir a la cárcel por no cuidar a sus hijos. Y el Estado ecuatoriano debe cuidar a esos niños. Y los que ya son de 12 años para arriba deben ir a la cárcel. Punto. ¿Y cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Y si hay 500,000 en la cárcel, 600,000 en la cárcel, se pudren en la cárcel, ¿y cuál es el problema? Pero la cosa es limpiar a los ciudadanos malos, a los malos elementos, a la peste de las calles de Ecuador. Este mensaje es de parte de Ecuador Unido contra la Corrupción. Que compartan el mensaje, compartan este video para que un día cambie el Ecuador. Y por eso Ecuador Unido contra la Corrupción está trabajando en las propuestas de gobierno jamás antes vistas en la historia del Ecuador para cambiar el Ecuador. Pero esas leyes, eso va a aprobar solo un verdadero líder. Un líder que piense como pensaba Abraham Lincoln de Estados Unidos, como pensaba Lee Kuan Yew en Singapur, como piensa Nayib Bukele en El Salvador y como piensa Ecuador Unido contra la Corrupción. Solo cuando llegue un verdadero líder a gobernar Ecuador, el país cambiará. No como estos que nos han gobernado uno tras otro, todos con las ideas absurdas, leyes chuecas, leyes a favor de ellos, leyes a favor de los mañosos, y estos que nos están gobernando igual, porque no mueven un dedo para cambiar las leyes así como hizo Nayib Bukele. ¿Ustedes saben cuántos Nayib Bukele tienen en la cárcel? A más de 70,000 en la cárcel, en un país de ¿cuántos? De 7, 8 millones de habitantes. Tiene a más de 70,000 en la cárcel. ¿Qué es lo que debe pasar en Ecuador? En un país de casi 20 millones de habitantes, debe haber como unos 600,000 hoy, en el 2026, como unos 600,000 en la cárcel, unos 700,000 en la cárcel, y en la cárcel con un plato de comida. Además, en las cárceles deben estar trabajando la mayoría de estos mañosos, y los que se portan mal en las cárceles deben estar en 4 paredes, ya sea 6 meses, 1 año, hasta que se pudran ahí en la cárcel, en 4 paredes, con un plato de comida. Y las leyes por eso se deben reformar. Se deben reformar las leyes para que estos mañosos se pudran en la cárcel. Recuerden, ecuatorianos, lo que dice Ecuador Unido contra la Corrupción. Los sujetos que cometen delitos en las calles de Ecuador, ellos son una peste en la sociedad ecuatoriana. Y esa peste se debe erradicar de 2 formas: metiendo a todos en la cárcel o simplemente dándole plomo. Ese es el mensaje bien claro de Ecuador Unido contra la Corrupción.